Vale, dale. Muy buenas noches al departamento de Antioquía en Colombia. Tenía truquito porque, claro, Antioquía, que en realidad creo que es Antioquia. Antioquia, claro, Es lo has dicho mal. claro, Te has colado. me he colado, Has saludado a otro sitio. pero no. He saludado al sitio como yo le llamo. Es como si Claro, mañana saludo a Guadix o a Guadix, claro, como yo le llamo. como Que yo se le llame llame. Jean. También decís Sinkian y yo creo que Sinkian a lo mejor no se pronuncia, ¿eh? Bueno, claro, tócate. ¿Vale? De todas formas estaba bien escrito el departamento. Uy, no está. Se ve clarísimamente. No hay prueba palpable del asunto. Ah, ahí se ve. Ahí está. Vale, bien. Un nuevo programa de Merienda Fluzo, el tercer programa de Merienda Fluzo. Aquí tenemos con nosotros a los tres componentes de Absurdum: Isaac Alcántara, Hola. David Omar Sáez, Hola. que no Sáez, ni David Sáez, ni Omar Sáez, Liso es. ni Soez. Liso es. Bueno, Soez a veces. No, no, no. Bueno, vale, no. Y yo mismo, que soy Juan Jesús. Y bueno, vamos a hablar un poco de historia hoy. Aquí en Merienda Fluzo en Twitch. Vamos a tener a dos invitadas que procederemos a presentar enseguida. Pero mientras tanto, bueno, ya hemos tenido el segundo programa de Merienda Fluzo, sí. Del condensador de flujo, este caso dedicado a crímenes. O criminales. O más bien crímenes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué sensaciones tenéis, Isaac, David? Pues buenas, Pues, tienes un bajó un buen... poco la audiencia, pero hay que tener que en cuenta que competíamos con gigantes, que era Cuéntame en la uno y un partido, creo que era el Real Madrid, ¿sabes? Corrígeme si me equivoco. Efectivamente. Que vamos, que nos quitaron audiencia, pero aún así la gente luego lo vio en la carta, para compensar. Es verdad que molaría saber, me lo he dicho ya bastantes personas, que molaría saber cuánta gente lo ven a la carta, pero no sé si eso se puede saber. O sea, bueno, supongo que Supongo que alguien lo sí, podrá saber, pero nosotros no. claro. Pero eso lo sabrá por José María Mateo directamente, que ahora le llega en la audiencia directamente. Le enviamos un burofax Bueno, y le preguntamos, ¿no? Claro. Bueno, pues ahí va. Es que tengo tonta el flexo. Voy a tener que cambiarlo dentro de poco. A ver. es genial la luz que te está dando con el flexo porque parece que te vas a otro de tu planeta, Jorge. Nos trae paz. Y ahora me iré. Sí, sí. ¿Vale? A ver. Ahí. Bien. Dice Barroquista que en Twitter los 14 primeros hashtags, los únicos que no eran del Real Madrid Atlético eran de Fluzo, el de Cuéntame y el de First Date. Pero el resto, claro, eran el resto del fútbol. Claro, Eh, el fútbol es que es ese agujero negro de las audiencias que lo devora todo. es increíble lo del fútbol, entonces. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Laia San José, o vamos a tener con nosotros a Laia San José, colaboradora de El Condensador de Flujo, y a Tirma Pérez, subdirectora, una de las dos subdirectoras del Condensador de Flujo. Tendremos también al otro subdirector y tendremos a mucha más gente en otros programas. Pero por ahora vamos poco a poco porque no hay que abusar. Sí que os decimos una cosa, antes de meter a nadie en el directo. Mm, Podéis preguntar lo que queráis sobre lo que estén hablando la colaboradora o colaborador que llegue en el momento o la subdirectora. Nosotros le transmitiremos la pregunta, salvo si es ofensiva, que en cuyo caso nuestros magníficos moderadores actuarán como ninjas para neutralizar. Pero vamos, que podéis preguntar, estamos abiertos a cualquier cosa. Si tenéis dudas de los programas, ya sabéis que podéis lanzarlas y si se puede responder bien, y si no, pues también muy bien. Así que nada, eso que lo sepáis. Y tal y como he dicho esto, procedo a enviarle el asunto a Laia, ¿no? ¿Por dónde hemos quedado que se lo enviamos, David? No hemos quedado en nada. Pásaselo por Twitter. Se lo voy a enviar a dos sitios. Se lo voy a enviar a dos sitios, pero no encuentro el otro. Me dicen por privado que se me ve con y se me oye con lag. El asunto es que lo que decían lo que decían estos dos es real. O sea, hoy se me ve mejor porque he tocado un par de cosas de la cámara. Entonces se me ve con mucho más definido. Pero al tocar eso de la cámara se me ve con lag. Entonces se puede ver o mal y más a tiempo
o bien y a destiempo. Pues ahora que haces esa reflexión, yo otra reflexión que lanzo es que en H&M las tallas siempre son una más que en Primar. No sé si habéis dado cuenta. Es que no sé, como Juanje nos ha deleitado con esos datos, digo, voy a sacar yo otro. Me dice Laia que está de camino. Vale. Isaac, ¿tu dato cuál es? No, ninguno. Mi dato es que coincido con lo que dice David y esta Navidad, precisamente buscando ropa en esa tienda que menciona David, constaté que hay ropa muy, muy grande. Quiero decir, las tallas no concordaban las cosas con lo que tú entiendes. Una talla M o S, que es pequeño para mí, obviamente, era enorme. Entonces me reconfortaba en cierta forma, decir, uy, me estoy poniendo una talla M, o me estoy poniendo una talla S. Ahí viene Laia. Buenas. Buenas, Hola, Laia. ¿qué tal? Aunque no parezca, estamos en directo ya, ¿eh? Sí. Estamos hablando de tallas, pero... De hecho, dice Picture que yo voy con lag porque estoy en el espacio. Claro, tiene sentido. Claro. Te llega antes la imagen que el sonido, claro. O sea, al final es que esto... ¿Cómo estás, Laia? Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal las sensaciones después del primer programa? Bueno, el segundo programa, primero el que aparece. Joder, pues yo lo vi y estaba cagadísima, o sea, estaba súper nerviosa, pero me moló muchísimo, o sea, me moló muchísimo, quedó súper guay todo, vamos, súper bien. Estábamos en casa y en el sofá haciendo la ola, porque la verdad es que estuvo súper guay. Laia, la verdad es que además hay que agradecerle que aparezca en el programa y que esté aquí hoy con nosotros porque no es una divulgadora que normalmente aparezca mucho en pantalla, no solemos verla. Ella está más bien tecleando detrás de la pantalla, pero nunca solemos verla aparecer. Es que soy un poco señora mayor con eso, ¿eh? Tengo que ponerme más a hacer otras cosas porque me he quedado en el blog de 2015, o sea, me tengo que poner con las cosas nuevas. Nosotros conseguimos sacar del anonimato a las plumas de Simur, obligándola a punta de cuchillo, y ahora te obligaremos a ti. Me parece bien. Pues hay una cosa, creo que David, vamos a hacer una pequeña bio de tu persona para que aquellas personas que te han visto en pantalla pero que a lo mejor no tienen muy claro quién eres, pues ya te conozcan un poco más. Y le he pasado a David un tuit. ¿Lo tienes por ahí? Ahora lo comentaré. Vale. Laia San José, nacida en Barcelona, pero residente en Madrid. Ahora hablaremos de eso también. Licenciada en Historia por la Universidad de Barcelona y máster en Métodos y Técnicas Avanzadas de Investigación Histórica por la UNED. ¿Hasta ahí bien? Hasta ahí bien. El máster no lo acabé, que quede claro, que eso siempre lo pongo. Me queda la tesina, algún día igual, si eso. Algún día. Vale, pero una cosa interesante es precisamente al hilo de lo que decía Juanje. Me ha pasado, Juanje, un tuit que imagino que ya habrás visto tú, de un señor muy cabreado que dice que después de haberte visto a ti hablando en un programa de historia sobre historia moderna, sobre la moderna, que él se baja del barco y deja de ver esto porque tú eres especialista en vikingos. Ah, no lo he visto. Ay, qué majo. Pero es que resulta que a poco que busques a Laia San José en Google, su especialidad es historia moderna. ¡Chat, chat! ¡Sorpresa! O sea, que Sí, este señor porque- está colado un poco. Sí, porque yo en la carrera sobre todo me especialicé en medieval y en moderna. Y me hubiese gustado hacer cosas de vikingos. Lo que pasa es que yo pillé pues un grupo de profesores que no hubo manera. O sea, yo quería hacer cosas de vikingos y me decían, no, es que de eso no hay bibliografía. No, mira, todo eso de ahí atrás, todo eso son vikingos, ¿vale? Entonces, bueno, me hubiese gustado que me hubiesen dejado hacer cosas, pero no me dejaron. Entonces me especialicé en moderna y el máster, de hecho, el de la UNED hasta la tesina es moderna. Pero luego, por quitarme la espinita de los vikingos, sí que me puse a investigar vikingos y es lo que estaba haciendo los últimos 6 o 7 años. Pero por eso cuando me dijisteis de hacer cosas de moderna me hizo mucha ilusión, porque era como volver un poco atrás, ¿no? Y hacer cosas que había hecho antes. Claro, lo que pasa es que claro, la gente no está acostumbrada a verte hablando de otras cosas, solo te relacionan con los vikingos. Y de hecho, para seguir con tu bio, es que tú has hecho mucha labor de asesoría histórica. Por ejemplo, en la colección esta que se está anunciando ahora, creo que la he visto anunciada en televisión, de mitos nórdicos, de RBA y de Gredos. Y en exposiciones como la de los vikingos señores del norte, que se expuso en el Museo Arqueológico de Alicante, que siempre lo recomendamos porque es uno de los mejores museos que tenemos Es una pasada, en España. museo, ¿eh? Sí.
Además es Completamente. autora de 2 libros que voy a ir pasando los enlaces por el chat para que la gente los conozca. Si quieres, aprovecha para hacer tu momento de promoción. Pues lamentablemente los libros están descatalogados porque o sea, Vaya. cosas de la editorial Casco y cuando me vuelvan los derechos de autor a mí, pues sí que me gustaría volverlos a publicar con otra editorial, pero de momento los libros están descatalogados. Casco no es el nombre de la editorial, ¿no? No, la editorial Casco se fue al garete. Ojalá. Bueno, uno era una guía Sí. histórica de la serie Vikingos, del canal Historia, y la otra es quiénes fueron realmente los vikingos, un estudio sobre la historia y cultura del pueblo escandinavo entre los siglos VIII y XI. Mm. Y la primera pregunta que yo te iba a hacer era precisamente en relación a tu trayectoria, y es cómo acaba una catalana viviendo en un pueblo diminuto en la Sierra Norte de Madrid. Pues a ver, en el pueblo vivo desde hace exactamente un mes, hace hoy que me mudé. Pero, pero yo hice la carrera en Barcelona y hice un Seneca en Madrid. Y me gustó mucho Madrid. Bueno, conocí en Madrid al que es mi marido ahora y cuando acabé la carrera me vine a vivir a Madrid. Y bueno, después de casi 10 años en Madrid, teniendo 2 perros y la pandemia, pues hemos salido al campo patas para que os quiero, básicamente. Además, me consta que hay gente que te sigue en Instagram y eso solo por las fotos de las excursiones que haces por allí y demás. Es ¿Sí o brutal. Yo qué? a mí me da una envidia tremenda y por eso intento no entrar a su perfil, porque es como, Dios, otra foto preciosa. Pues es que es muy bonito esto, o sea, está un poco a tomar viento, pero está muy bien. Además es el típico pueblo que tiene de todo, o sea, aquí puedes vivir y no te hace falta. O sea, aquí ha pasado Filomena y no nos hemos quedado aislados y no nos hemos quedado sin comida, o sea, esto está súper bien. Estáis recreando, imagino, la repoblación castellana. Efectivamente. Con perros, no con niños, pero estamos en ello. 2 personas y 2 perros que se han ido al campo a repoblar. Ay. Bueno, y 2 gatas, que es que somos familia numerosa. Ah, bueno. Vale. 6. Bueno, pues tú nos hablaste el otro día en el programa de Guy Fawkes. Sí. Y no sé si te dejaste algo de información, porque claro, los guiones al final, de lo que está escrito a lo que vemos en pantalla, va un mundo, ¿eh? Sí. O sea, ahí empezamos a meter tijeras y en todo el proceso se van quitando cosas. Y no sé si hay algo que te gustaría mencionar que se haya quedado fuera. ¿Qué es lo que todo el mundo te dice? No, oh, es que deberíais haber dicho esto, o os habéis dejado no sé qué, o no, y es como, ay, si tú supieras, no nos hemos dejado nada. Es que había que cortar porque en 6 minutos no cabe todo. De Guy Fawkes, a mí lo que más me sorprendió cuando empecé, porque a ver, la historia de V de Vendetta nos la sabemos todos, un poco el complot de la pólvora también, pero así ya poniéndome más en serio a buscar cosas de él, cuando de repente digo, porque a este señor en algunos sitios le llaman Guido, y eso creo que al final se cortó, pero es muy guay porque este tío estaba tan cabreado que se largó de Inglaterra. Entonces fue a luchar en la guerra de los 80 años, si no me acuerdo mal, con el bando español en Flandes. O sea, estaba muy, muy, muy picado con los protestantes. Y eso me hizo mucha gracia y creo que eso se quedó fuera. Sí, eso Y al por final eso quedó fuera. sabía usar pólvora, que todo el mundo me decía, pero me escribía algunas personas y me decían, pero ¿qué pinta este señor aquí? ¿Por qué de repente sale este señor ahí en medio? O sea, se lo encontraron en una taberna y es como, no exactamente. Claro, él es un poco Conocimientos militares. el manitas barra señor que sabe de armas y cuando se plantan y dicen, oye, no hace falta alguien que sepa de esto, pues este señor. Pues básicamente. Y sabía de eso, pues por eso, porque había estado luchando, creo que fueron como 10 años que estuvo luchando con los tercios. O sea que para los apasionados de los tercios, pues este señor también es muy interesante. No, pero estos conspiradores entonces eran un poco como el equipo A de la... Uno había estado en una guerra, el otro tenía conocimientos de X cosa y se juntaron todo y llevaron a cabo el plan que Sí. estuvo a punto de salir bien, pero por los pelos. Pero es que, o sea, es como muy chungo el plan, ¿no? Es como muy serio todo, pero yo me lo leía y me leía el guión y pensaba, es que vaya ida de olla, o sea, de la gente va a flipar si no sabía absolutamente nada de esto, ¿no? Porque es como, ay, no, mira, ahora vamos a acabar un túnel, pero vamos a alquilarnos un bajo aquí, pero dirá, pero ¿cómo vais a acabar un túnel? O sea, es que tú te lo vas leyendo y dices, está abocado al fracaso este plan, esto tiene que petar por algún sitio, bueno, nunca mejor dicho. Claro, porque sí que estamos acostumbrados a lo mejor a magnicidios y cosas así, pero quizá no tan elaborados. Porque además... Es que fueron, no me acuerdo si eran pues más de un año
elaborando todo el plan, que es como no es que digas, se me ha ido mogollón la olla, estoy muy cabreado, me he calentado, he cogido una pistola y aprovechando que el piso graba esa voz, pues le pega un tiro a este tío que estaba aquí. No, es como, bueno, venga, vamos a sentarnos y vamos a hacer un plan que durante más de un año a ver qué sale de aquí. Es como, o sea, la idea que se quería, bueno, que yo quería transmitir un poco es que, aunque parecía una ida de olla muy grande todo, o sea, estaba todo muy currado y era porque había como una capa de la sociedad que estaba muy, muy, muy cansada ya de todo, o sea, pues porque tienes que estar muy cansado para que se te vaya la olla de tal forma durante tantos meses, ¿sabes? Que en 11 o 12 o no sé cuántos meses eran, no haya un momento en el que todos os sentéis y digáis, bueno, chicos, igual se nos está yendo la olla. No, o sea, fueron no sé cuántos meses de tirar para adelante. Claro, porque un calentón lo tiene cualquiera, pero luego de mantener el asunto... Claro, o sea, nadie en ese momento dijo, uff, igual no. A ver que como Guy Fawkes había estado con españoles, seguro que dijo, no hay huevo. Sujétame el cubata, espera. Hay una... Yo que no dejo de pensar en el Easy, como hace Javier Cansado en su sección del Easy, y si hubiese salido bien. Jolín, es que hubiera cambiado la historia de Inglaterra y de Europa en general. Es decir, sería de esas cosas que se estudiarían en historia, se estudiarían en el colegio y yo qué sé, si quizá hubiese desembocado una guerra ya no solo en el país, sino a nivel europeo, entre protestantes y católicos, creo que se hubiera liado gordísimo. Porque guerra entre protestantes y católicos no hubo mucha. ¿Entre? Entre católico y protestante. Da igual. Era broma. Yo es que había entendido, cuando había empezado a hablar, había entendido que te recordaba al ISIS. Y hostia, yo también, cuidado, Isaac. No, yo he entendido el Easy. Yo he entendido el ISIS y ha sido como, vale. No, el Easy de Javier Cansado. Estaba... Temporada 2. Hay que hacerlo. Estaba buscando, porque me sonaba lo que habías dicho de Guido Fawkes, y es que él firmaba así. En los documentos lo firmaba así. Era un tío con muchos nombres, al final, según le apetecía uno u otro. Así que esto te suena, David. Esto me suena, sí. Por cierto, hoy he descubierto un programa de historia, que no recuerdo el nombre, de la BBC, que se llama Esto me suena. Bueno, a lo mejor no se llama no recuerdo el nombre en inglés, pero se traducía como Esto me suena. Vale. Bueno, pues nada, se han inspirado en nosotros. Claro, me han copiado. Una pregunta, Laia. No sé si te pillo a lo mejor en un esto, pero intentaron buscar ayuda internacional, ¿no? Creo que sí, pero eso no lo toqué demasiado. Vale. O sea, ahí sí me pillas un poco. Vale. Porque como había que recortar mucho el guión, ya fue como... Claro, eso es parte de... Eso es interesante que la gente... Aunque ya lo hemos dicho, pero... De hecho, creo que fue el propio Guy Fawkes el que justo antes de todo eso ya había estado buscando ayuda por ahí, creo que con los españoles, a ver si sonaba la flauta y alguien le ayudaba. Y al final, la historia esa no sé cómo acabó, pero bueno, al final acabó enrolándose con los otros. Sí. Eso, yo creo que tenemos que insistir un poco conforme vayáis viniendo los colaboradores en que eso, vosotros escribís un guión largo normalmente y muy informativo normalmente y claro, eso luego tenéis unos minutos concretos y lo que pasa muchas veces y además todos lo habéis sufrido es que tú crees que a lo mejor son 7 minutos y de repente no son 7. Porque te pones delante del espejo a practicarlo y tú vas ahí, zasca, pero claro, ahí no hay preguntas de Juan, ahí no estás tú un poco más pausado intentando hablar que no parezca que vas como una moto, ¿sabes? Y sí, bueno, y cuando llegaba Aitor y te decía, te sobra 1 minuto y medio, maja, apáñate. Y ahí en el mismo momento era como, hostia, a ver qué recortamos, qué quitamos. Y claro, al final muchos tweets de la gente son, es que no habéis dicho esto, es que no habéis dicho lo otro, es que no sé qué, y es como, es que si te enseño el guión, mi guión era muy largo, luego ya lo recorté para el guión final, y luego allí en el programa ya lo volvimos a recortar otra vez, o sea, es que 6 minutos son poquitos para según lo que quieras contar. No, sí, entonces te tienes que quedar con lo más importante. Lo has resumido muy bien con el si tú supieras. Sí. Si tú supieras. Y luego, en relación a eso, una de las cosas que se recortaron, que eso creo que se recortó sobre todo luego en edición, era sobre la importancia posterior de la fiesta esta de Guy Fawkes, de la quema de los monigotes de Guy Fawkes. Sí, toda la parte de después del vídeo, eso ya lo recortamos en plato y luego en postproducción se recortó todavía más. Y eso es muy guay porque al final, es lo que decías tú, Easy, pues es que
Y si, o sea, si ya no pasó y ya tuvo consecuencias, imagínate si llega a pasar las consecuencias ya en general que hubiese tenido. Porque lo que dejamos fuera creo que fue cosas como que, por ejemplo, incluso hoy en día ningún monarca británico puede casarse con un católico, tienen que ser todos protestantes. Y cosas como que, por ejemplo, en la apertura del Parlamento, todos los años, aunque sea de forma ceremonial, se hace un registro completo de todas las estancias del Parlamento, incluido del Bajo, que creo que desde el siglo XVIII, creo que a 1800 y pico, esa estancia ya no existe. Y luego lo de que creo que se llama la hoguera de Guy Fawkes o la noche de Guy Fawkes, que me decía mucha gente, yo vivo aquí y todos los años se quema una efigie, ¿no? Y eso, por lo que estuve leyendo, es justo al año siguiente ya se empieza a celebrar y se les permite hacer hogueras y tal. Primero se quemaba una efigie de Guy Fawkes y luego con los años la cosa derivó como en algo así como un poco turbio y se quemaban efigies de gente que a los ingleses pues no les caía muy bien. O sea, creo que se ha quemado al Papa, se han quemado a las sufragistas, se ha quemado a Hitler, a Margaret Thatcher. Buen Y luego mejete. ya creo que en los últimos años han vuelto a decir, bueno, igual mejor seguimos quemando a Guy Fawkes, que es como menos polémico. Porque igual ya queda un poco raro. Genera menos controversia. Dice, hay un par de comentarios, de hecho, sobre las posibles consecuencias, dice Javier Traité, que de haberse volado al Parlamento habría como 10.000 películas dirigidas por Michael Bay. O sea que de eso por lo menos nos hemos librado. Daniel Aquillo dice, la Inglaterra del 16 tras Enrique VIII se suele ver como un reino anglicano y ya, sin tener en cuenta el conflicto político religioso. Me sigue pareciendo tremendo y no sé apenas del tema XD. Así que si contáis más cositas de eso, bien. Bueno, yo creo que también un poco lo que refleja este acontecimiento, que es prácticamente un siglo posterior a Enrique VIII, es que sigue habiendo muchos católicos, evidentemente. En Inglaterra, Sí. quiero decir, en todo el reino. Y de hecho que estaban muy puteados, porque creo que eso también se ha cortado bastante todas las cosas que no podían hacer. O sea, era gente que no podía recibir rentas, que no podía hacer testamentos, que ya no tenía sacerdotes, que obligatoriamente tenía que asistir a la iglesia anglicana y que si no cumplía todas estas cosas es que incluso podía ser condenado a muerte. O sea, que al final es un momento en el que ser católico es un poco peligroso y la verdad es que estaban bastante puteados. Entonces llega un momento en el que entiendes que esta gente estuviese tan cabreada. Lo que pasa es que, bueno, pues se les fue un poco la olla. Vale. Y hablando de dar caña a los católicos, ya que estás tú por aquí, hablemos de vikingos. Y para el señor ese que estaba enfadado porque hablo de otras cosas, Solo un pues vamos a hablar de segundo. lo que sí. Solo un segundo para Noat. Eso concretamente lo dijo Sara. O sea, si te guardas la duda para cuando venga Sara, pues la hablamos con ella. Que lo digo porque ahora mismo tampoco viene muy al caso. Sí, la había corregido Adriana ya. Vale. Vale, perdón, es que estoy leyendo los comentarios más arriba. Vale, continuad. Vale, hablemos de vikingos. Porque tú eres una combatiente con la idea esa de que los vikingos eran criminales y demás, y aprovechando el tema del crimen, te damos la oportunidad de defenderlos. Sí, ya me tomé la defensa por mi parte en el reflujo, pero al final es eso, ¿no? Sí que es verdad que son una sociedad violenta, pero es que tenemos que tener en cuenta el momento en el que están los vikingos. Es que siglo VIII, siglo XI en Europa es un mundo violento en general. Y sobre todo porque los vikingos para mí siempre han estado como descontextualizados, ¿no? La gente entiende a los vikingos en medio de un mundo súper medieval ya, o sea, pleno medieval. Pero los vikingos son una sociedad que por su propia orografía, por dónde están, porque nunca fueron conquistados por el Imperio Romano, lo cual la romanización no les ha llegado, es gente que al finales del siglo VIII sigue viviendo o sea, son sociedades de la edad del hierro, con un sistema tribal, entonces es como que es un choque enorme de civilizaciones, ¿no? Cuando salen los vikingos de allí y empiezan a saquear todo lo que saquean, es como que la gente dice, hostia, ¿y estos salvajes de dónde salen? Entonces al final, si ellos no escriben y todo lo que se escribe sobre ellos te lo escribe un monje que de repente ha visto un día llegar 3 barcos vikingos con unos señores que se han bajado de allí que no respetan absolutamente nada porque no tienen por qué hacerlo, porque no tienen unas ideas religiosas similares, pues claro, al final todo lo que nos ha llegado es todo salvaje y todo como unos señores ahí. Claro, no fueron educados porque no sabían que tenían que serlo. No, si se lo hubiesen dicho, si se lo hubiesen dicho a lo mejor, pues... Disculpe, ser, perdón. Disculpe, yo he hecho lo que sabía me llevo otra cosa. Pensaba que aquí las cosas funcionaban de esta forma, pero no. De hecho, al final los vikingos tienden a desaparecer porque en el momento en el que cuanto más contacto tienen con sociedades de su alrededor, que son ya monarquías cristianas, el momento en el que ellos se introducen en ese rol de, vale, hemos entrado en la Europa cristiana y ahora somos uno más,
hay cosas que ya no se pueden hacer, como es empezar a saquear porque sí, ¿sabes? La guerra en ese momento ya tiene que tener un significado, un sentido y tiene que estar como justificada, ya no puedes ir y decir, ah, mira, me falta plata, me voy aquí al lado a ver qué encuentro. Entonces, sí que es un poco la idea de que son salvajes, pero yo creo que son salvajes igual que lo han sido otras muchas sociedades, porque al final Carlomagno contra los sajones también la lió pardísima y no nos ha llegado esa imagen de, es que este señor era un bárbaro, un incivilizado. No, es un poco lo que hay, ¿no? Pero en el fondo los vikingos son una sociedad súper interesante y todo lo que estuve haciendo en el reflujo de las leyes y de la asamblea es que me interesaba mucho hacerlo porque es como parte de la historia de ellos que la gente pues no tiene como demasiado interiorizada o ni siquiera la conoce. Como estos tíos tenían una asamblea más o menos parlamentaria en la que había que currarse un poco lo que se decía, porque igual que te elegían rey, pues te podían defenestrar, lo que se llamaba tirarte de la piedra, igual que te ponían encima de una piedra para escogerte, pues como no lo hicieses muy bien, pues hasta luego y vamos a poner al siguiente. El impeachment. Sí. Pregunta Daniela Quillue, dice que pregunta un poco tonta quizá, que algún día se hará con tus libros, Laia, que por qué en el siglo VIII y no antes cuando se lanzan al campo. Pregunta estrella de por qué los vikingos, o sea, por qué empieza la era vikinga, porque al final los vikingos son escandinavos que llevaban allí muchos siglos y son los mismos señores y señoras que de repente un día los llamamos vikingos. Conocían o sea, por ejemplo, la imagen esta que aparece en la peli Vikings, que, oh Dios mío, me ha venido un señor y me ha explicado que ahí al oeste hay algo y yo no tenía ni puta idea. No, o sea, sabían perfectamente lo que tenían alrededor. Lo que pasa es que, digamos que a finales del siglo VIII se juntan como un montón de pequeñas cositas que hacen que al final pues empiecen a saquear. Por ejemplo, los barcos. Los barcos hasta ese momento no tienen ni quilla ni vela, lo cual les da un margen de maniobra bastante más limitado. Y luego parece ser que es un poco ese contacto con otras sociedades cercanas que tienen monarquías ya muy poderosas y gente con mucho, mucho poder, un poco lo que les da también el impulso de decir, hay que salir a buscar riqueza. Y de hecho la gente tiende a creer que la mayoría de la era vikinga son razzias, son saqueos de vamos y nos llevamos. Y eso probablemente pasó pues igual el primer siglo, las primeras décadas, pero luego ya son expediciones militares muy, muy, muy concretas hacia objetivos muy, muy concretos que ya no son el típico monasterio con 3 curas que no pueden defenderse, no, es como nos vamos a Francia y vamos a tocar las narices en Francia y vamos a ver qué se cuece en España, o sea... Hostia, a mí uno de mis episodios favoritos es la movida que hay en cerca de Sevilla. Eso quizás es demasiado meterse ahora. Dice Barroquista, dice, de hecho el patrimonio cultural de la actual en Escandinavia te deja bastante claro que su sustrato cultural es muy diferente, porque desde el sur nos tenemos muy creído eso de que Roma está por todas partes, pero... Los vikingos, bueno, los escandinavos más bien, sí que se sabe que participaron como mercenarios en ejércitos romanos. Por ejemplo, en Dinamarca está la batalla de Illerup. Bueno, cerca de Illerup hay un yacimiento espectacular. O sea, no sé si es como que se ha encontrado lo que podría venir siendo el equipamiento de casi 1.700 soldados, que es una barbaridad. Y ellos son escandinavos, creo que son noruegos, que volvían de haber servido en el ejército romano y en algún punto de Dinamarca hubo una batalla y cascaron mogollón y todas las armas se hicieron, las votivo, ¿no? O sea, las dejaron allí como un ajuar, como un ofrecimiento y mola un montón porque ves que es un contexto absolutamente escandinavo, pero dentro de las bolsitas llevan pues monedas romanas y cosas así. Entonces, conocerlos a los romanos los conocieron, pero desde luego estuvieron lejos de su dominio. A mí me llama la atención un poco lo que has dicho antes de que esa visión de bárbaros o rudos o de violentos, pero cómo se adapta muy rápidamente a los contextos y a los fregados y saraos políticos de Europa y más allá incluso, que se introducen muy rápidamente. Es decir, en los días nos llegamos aquí, nos asentamos y muy pronto sabemos, dame control sobre estas tierras y dejo de dar por culo. Y ya me asiento aquí. Son muy, muy inteligentes porque lo que enseguida ven es que lo que a un líder, y sobre todo si ya quieren empezar a ser como, porque al principio lo que son mini reinos con mini caudillos, con mini reyezuelos y bueno, pues la gente piensa que los vikingos solo se peleaban fuera, pero es que las trifulcas que tenían dentro eran espectaculares, o sea, porque yo tengo este trocito de tierra, yo tengo yo quiero todo esto
y al final son muy inteligentes porque lo que se dan cuenta que en la mayoría de Europa lo que aglutina el poder es estar dentro del orbe cristiano y enseguida dice, o sea, los primeros en convertirse en Escandinavia son los propios reyes y desde bastante pronto además, que luego de puertas para adentro probablemente siguiesen haciendo lo que les apetecía, pero tenían claro que el soporte y el apoyo de la Iglesia y una monarquía, la monarquía cristiana potente, no solo les daba poder, sino que les daba el hecho de que fuese hereditario, algo que los primeros reyes vikingos no tienen, ese concepto hereditario. Es como aquí hay que currarse mucho, llegar hasta aquí, y cuando yo me muera vendrá el siguiente que intentará currárselo. Sí, por eso que de brutos nada, es decir, que era mucha maña y mucho de introducirse ahí sutilmente en las estructuras políticas, como por ejemplo lo de Sicilia, lo de las campañas en el Mediterráneo o en Constantinopla con la propia Guardia Varega, es decir, introducirse casi de lleno en eso, en esferas de poder altas. Y fueron muy un poco allí donde fueres, haz lo que vieres, o sea, no tuvieron ningún problema en tomar costumbres, en tomar todo tipo de cosas, si su estancia allí era más fácil así y si les permitía introducirse mejor. O sea, tenemos una imagen como súper distorsionada de los vikingos. Y para mí el problema es que con series como Vikings y todo eso hemos conseguido desterrar ciertos mitos como los vikingos, los cascos con cuernos, el no sé qué, pero todo ese mundo que ha generado la serie Vikings creo que ha generado unos nuevos mitos y volvemos a tener unos vikingos que no son reales otra vez, ¿no? Nos hemos quitado unos vikingos no reales de encima y hemos conseguido otros vikingos como el mundo este de los peinados y de los tatuajes y de todo eso que hay, que dices, no, esto tampoco son vikingos. Como el del Capitolio, más o menos. El colega, sí. Tenía una empanada mental importante el pobre, o sea, ahí había mucha mezcla un poco rara. Es que el tema de la estética vikinga, con ciertos movimientos políticos actuales y ciertas cosas, también ha hecho mucho daño, ¿eh? Sí. O sea que, en fin, ahí lo dejo. Eso da para programa. Los que también se inventaban buenos mitos eran los del siglo XIX. Y Daniel ha hecho una pregunta sobre vikingos. Daniel y Pitsur también. Pitsur pregunta una cosa, lo que pasa que a lo mejor no sé si esto va a ser muy específico. Dice, ¿Dublín no lo fundaron nórdicos? ¿Los? ¿Dublín no lo fundaron nórdicos? Sí, York lo fundan, lo fundan, creo que son noruegos, creo que son los noruegos los que van hacia el oeste, y de hecho Irlanda es uno de los primeros sitios en los que los vikingos ya una vez saquean no vuelven a sus tierras, sino que empiezan a quedarse allí a dormir y las campañas se vuelven cada vez más largas y se introducen. Pero sí, Dublín está fundada por vikingos y tiene un museo vikingo súper chulo. Y pregunta también, ¿hasta cuándo estuvieron en las islas escocesas? Sí. En las islas, o sea, por ejemplo, en las Man, en la isla de Man, en Orcadas y demás. Pero las hébridas y las ahorcadas era. Entiendo, Probablemente sí. de ahí no se fueron nunca, porque de hecho hay un documental que es The Blood of the Vikings, que es súper guay porque tiene bastante tiempo, pero el tío el presentador lo que hace es ir analizando, se ha analizado un poco, tanto genéticamente como, bueno, costumbres y tal, y parece ser que allí se llegaron y no se fueron. Es de los sitios donde más porcentaje de ADN escandinavo existe hoy en día. Igual que en Inglaterra sí llegaron, saquearon y se largaron. Bueno, saquearon, fundaron un estado, el Danelaw, esas cosas, se quedaron un tiempo, ¿vale? No fue tan corto. Y luego se volvieron. En Irlanda y sobre todo en toda la parte de Escocia se quedaron mucho, mucho tiempo. Y es probable que ahí muchos se quedasen y no se volviesen nunca. Vale. Pero eso, lo que decíamos, muy adaptados al territorio, muy mezclados con la gente de allí. Creo que de hecho allí el problema es que no se llevaron sus mujeres, entre comillas, y entonces se mezclaron con la población que había allí y ya pues derivaron en una mezcla que ya no era ni una cosa ni la otra, era una nueva cosa que allí sigue. Claro, batiburrillo genético, sí, eso es lo mejor. Dice, y todo lo que dice Daniel aquí yo es que he leído y he escuchado varias veces que una expedición vikinga remontó el Ebro y luego desmontaron los barcos y volvieron a embarcarse en el Cantábrico. ¿Qué hay de cierto y qué de leyenda? De hecho, remontando el Ebro llegaron hasta Pamplona y se llevaron al rey, creo que un par de veces pidiendo dinerito a cambio, que era una cosa que hacían bastante los vikingos, ¿no? Yo te lo devuelvo, pero primero el dinero, que al final era lo que les interesaba. Remontar ríos, remontaron seguro, y porque además los barcos de los vikingos, sobre todo los barcos de guerra, tienen un calado tan poco profundo que les permite sacarlos y pues hacer un tramo andando lo que necesitasen. Se ponen unos palos redondos debajo del barco
y el barco se va arrastrando. Entonces, los que van quedando atrás se vuelven a poner al principio y haces como una especie de railillo por el que va el barco. Y eso es una de las cosas que les permitió llegar hasta el Quinto Pino, porque llegaron muy lejos y tú ves el mapa y dices, pues por aquí mucho río para seguir, igual no había. Así que sí. Esa de todas formas es una movida bastante típica, que yo por lo menos he encontrado ya en bastantes momentos de la historia, porque en el siglo XVI, Andrea Doria, el genovés que estaba al servicio de Carlos I de Castilla, consiguió encerrar en la isla de Yerba, enfrente de Túnez, al pirata Dragut, que era un berberisco. Y Dragut consiguió huir precisamente haciendo lo mismo. O sea, hizo una especie de canalillos con palos y tal, y consiguió atravesar la isla y salir en la otra dirección, y entonces así evitó a porque estaban a punto de acabar. O sea, uno de los problemas de la península en el momento, la península ibérica, era precisamente los piratas berberiscos, y estaban intentando acabar con ellos, y se les escapó. Y ahí dejó también el tema de huir con barco, de hacer cosas con barco, que a lo mejor... Segunda temporada. Eso concretamente, no, pero está más cerca de lo que parece una cosa. A lo mejor hay un colaborador por ahí que está diciendo, a mí esto me suena un poco a mí. A mí esto me suena. Y vale, dice Barro, el patrimonio arqueológico vikingo se ha movido. Es de lo más interesante y chulo que tenemos en Europa. En 2018 se nombra Patrimonio Mundial el conjunto arqueológico fronterizo de, bueno, voy a decirlo, Hedeby y la de Danevirke, que es una pasada. Hay una muralla enorme que hay, el Danevirke está entre Alemania y Dinamarca, y es una muralla, pues porque Dinamarca era la que estaba más cerca del resto de territorios cristianos y era la que más por saco estuvo recibiendo. Y de hecho las primeras construcciones del Danevirke son anteriores a los vikingos, no sé si es del 700 y pico. Luego los vikingos lo van reforzando, lo van haciendo cada vez más grande, y creo que es Harald Bluetooth, que aparte de hacerse sus fortalezas, estas Trelleborg por toda Dinamarca, también refuerza todo el Danevirke. Y luego hizo lo de los móviles. Sí, había alguien muy enfadado por internet, porque eso ya lo expliqué en su día en el blog y no molaba que lo haya vuelto a explicar ahora. Es como, Esa es de las mejores que a lo mejor hace 8 años no lo conocía todo el mundo. Sí, es que si una cosa está publicada ya no puedes volver a hablar de eso. Pues nos vamos a ir a casa todos entonces, ¿eh? Ya lo sabes. Sí. Oye, me gusta que siempre, cuando hablamos de vikingos, decimos los vikingos eran mucho más que saqueadores y criminales. Y te invitamos a ti para hablar de vikingos en un programa sobre crímenes. Y además estamos aquí hablando todo el tiempo de saqueos, de secuestros, de... Es que al final es lo que más llama la atención de ellos, es lo que más, al final es lo que más conoces. Pero bueno, es que te pones a investigar un poco y es que, a ver, no hay que perder la perspectiva. Sí, eran saqueadores, sí, eran rapiñadores, y sí, eran una sociedad tribal bastante encaminada y a la guerra, con el concepto de la guerra bastante metido en la cabeza. Pero por su propia idiosincrasia, o sea, por el propio hecho de qué dioses tienen ellos. Y es que el principal dios que tienen es el dios de la guerra, y para ellos, bueno, pues su concepto de cielo es morir en batalla siendo pues de forma valerosa y todo lo que conocemos. Entonces, sí, son una sociedad bastante marcial, entre comillas, pero son una sociedad que tiene otras muchas cosas. Un poco pregunta a tradición, pero ¿qué cosa destacarías tú de los vikingos que no esté relacionada con lo bélico, pero que digas, ostras, esto está muy chulo, que normalmente no se habla de esto? Pues, por ejemplo, siempre que hablamos de por dónde se movieron los vikingos, hablamos de por dónde se movieron los vikingos a dar cera. Pero se nos olvida toda la parte de lo que conquistaron los vikingos. Toda la parte de dónde llegaron, no necesariamente... Bueno, a ver, sí, bueno, igual llegaron y se pelearon porque había alguien que no les interesaba. Pero toda esa parte de exploradores, o sea, al final... es gente que de Noruega llega a Islandia, de Islandia llega a Groenlandia, de Groenlandia llega a Norteamérica con una tecnología pues que era la que había en el siglo 8, 9 o 10, y bueno, es una hazaña de la hostia. O sea, se consideran, entre comillas, los primeros europeos que llegaron a Norteamérica 500 años antes que Colón, y al final fundan asentamientos y hacen que la cosa prospere en sitios realmente inhóspitos. Y para mí su faceta de exploradores es enorme. Luego también toda la faceta que tienen de literatura, ¿no? No las sagas, o sí las sagas, pero posteriormente, pero
todo lo que nos ha llegado pues anterior a las sagas de lo que sería la poesía. O sea, tiene una poesía asquerosamente refinada, con unas metáforas súper rebuscadas, que además no se ponía por escrito, tenía que estar todo memorizado. Entonces es como, eran bélicos, sí, pero tenían otras cositas muy interesantes. Guay, guay. Eso mola, que también hay más cosas y no siempre es solo la Sí, cuestión. Por ejemplo, no sabía yo lo del tema de la poesía refinada que tenían que aprender de memoria. de hecho tenían los escaldos, es una figura súper interesante de la cultura nórdica de ese momento porque son poetas, pero son, entre comillas, poetas guerreros, ¿no? Como es, sí, Siempre sí, está. sí, es que siempre tiene que estar ahí, ¿vale? Siempre tiene que estar ahí. Vale, Como vale, vale. Este Snorri, guerrero. como Snorri Sturluson, y al final lo que hacen es, a ver, es un poco poesía propaganda, ¿vale? Porque lo que hacen es, podían hacerlo ellos porque querían, ha habido un acontecimiento importante y voy aquí a, pues, es un poco el concepto del bardo, ¿no? Pero mezclado también con un poco con que era gente que no solo era eso, también podían ser guerreros, podían ser juristas, al final, bueno, mezclaban muchas cosas. O también porque el rey o el caudillo de turno te dice, que yo he ganado esta batallita, hazme aquí un poemita que hay que aprenderse y se lo vas contando a todo el mundo cuando vayas de una aldea a otra y así mi nombre, bueno, al final es un poco de poesía de propaganda, pero es una poesía súper elaborada y súper, ya te digo, súper complicada, tiene unas métricas, unas metáforas para decir espada o para decir, por ejemplo, para decir algo de oro, pues creo que la metáfora para decir oro era algo así como las lágrimas de Freya, porque se supone que Freya llora oro o cosas de así. O sea, es todo como muy interesante y estamos hablando de cosas del siglo 8, 9 o 10 que podrían ser incluso anteriores, porque al final, bueno, no sabemos cuándo empiezan. O actuales y ser canciones de grupos heavy. Y saltar el Capitolio, sí, sí, sí. Dice Traité que tiene por aquí el libro de Neil Price en busca, aparte del interés general, de info sobre higiene vikinga. No sé si Sí, Laia puede darnos alguna pincelada. de higiene vikinga es otra cosa que a la gente le choca un montón, porque, a ver, primero porque creo que tenemos un poco estigmatizado el hecho de que igual no todo el mundo era súper cerdo en la Edad Media. O sea, creo que hay que contextualizar las cosas, ¿no? Y es como, oh, Dios mío, en la Edad Media, gente súper sucia. Bueno, pues igual que la gente del siglo XIX, que tampoco se bañaba mucho. Pero No hay tanto, no hay tanto de frase. es que... Y algo que le choca mucho a la gente es el tema de la higiene vikinga. A ver, no es que estuviesen todo el día duchándose, pero sí se sabe por ciertos registros que tenían una higiene pues igual bastante un poco más elaborada que contemporáneos. Y de hecho la mayoría de las crónicas que nos llegan de eso es gracioso porque son de árabes que los ven como unos putísimos marranos. O sea, en plan de yo estoy aquí lavándome 5 veces al día porque tengo que rezar 5 veces al día y estos señores se bañan una vez a la semana. Y los cristianos de, oh Dios mío, se bañan una vez a la semana, es que nos quieren robar a nuestras mujeres. Y es como a todo el mundo le parece raro lo que hacen los vikingos. Pero, por ejemplo, los peines son uno de los objetos más encontrados en los yacimientos arqueológicos, pero además a montones, porque se peinaban mogollón y sabemos que se peinaban los hombres también y sobre todo las barbas, que se las cuidaban bastante. Y sets de Peines de aseo, barba. tienen unos sets súper chulos que tienen unas pinzas, como unas mini pinzas y unas cosas que son como unas cucharillas que son nuestros modernos bastoncillos de las orejas. Y eso también se encuentra mogollón en los yacimientos arqueológicos. Qué guapo. El set de cuidado de barba de hoy en día que se ha puesto tan de moda y tal, ya lo tenían los vikingos. Total, o sea, eso los modernos, los hipsters, no han inventado nada. Nada. Eso está guapo, eso está guapo. Ay, Pues nada, Bueno, no sé si alguien te quería hacer alguna pregunta más. no sé si queda alguna Que otra. tenemos a Tirma esperando por ahí. Ujú. Heavy O si no, que Capitolio. las dejen por Twitter y ya las iré contestando. Si Claro, tampoco- a todo esto, Claro. es verdad que tu arroba de Twitter no es el más sencillo. Ya, lo siento. Y encima está cortado porque en su momento Twitter no me dejaba poner más letras. Sí, Pero es que yo- era muy joven y no. Me pasa de vez en cuando que a lo mejor quiero buscar tu Twitter y digo, ostras, es que no creo que no soy capaz. Pero voy a copiarlo y pegarlo para que la gente que está en el chat tenga acceso a The Valkyries Big. Claro, porque era Vigil, pero no cabía. Entonces yo era muy joven. Muy joven. Y bueno, te tendrá todo el mundo, tanto en el programa próximamente, como en esos refluzos, creación de nuestro colega Javier Traité,
Ideaza, o sea. El nombre es apropiadísimo. Grandísimo concepto, el de reflujo. Y además parece que a la gente le estaba molando bastante, o sea que a mí me parece muy guay. Sí, claro, al final los colaboradores que nos salen en el programa cogen el concepto y comentan un par de cosillas sobre alguna cosa de su campo. O incluso eso, has guay. salido y se te han quedado cosillas así un poco de, ay, es que no, esto se ha cortado, esto directamente no me dio tiempo, o lo que sea, pues lo pones ahí y bueno, para aquellos que decían que se hacía muy cortito y que faltaba información y qué tal, pues, oye, pues lo tienen ahí. Pueden acudir a Twitter, al hashtag del condensador de flujo o el que toque ese día también. Y también moverse y buscar la palabra reflujo, que seguro que al final aparece. Y te encontrarán por ahí y en el programa próximamente. Y bueno, pues ha sido un placer tenerte por aquí, Laia. El placer es mío, me lo paso súper bien. Muchas gracias por venir. Nada, a vosotros. Hasta luego. Chao. Vale. A ver. Envío enlace a Dirma. Perfecto. Vamos directamente. Mientras va entrando Dirma, os cuento que yo un día en Plató no reconocí a Laia. ¿Eso qué porque significa? en maquillaje y en peluquería hacen unas cosas que yo de repente la tenía al lado y estábamos viendo una discusión que había entre dos personas. Yo estaba metido en mi mundo escuchando la discusión y de repente ella me dijo algo y dije, ¿pero quién me está hablando? Y tardé unos segundos en darme cuenta de que era Laia. ¿Eso en qué lugar deja Laia eso? Pues, David, tampoco la... No, es que también con el plató estaba más oscura, pues tampoco. Eso sí, eso sí. Oscura y congelado. Madre mía, qué frío hacía a veces. Mm. A ver. No me sale todavía. Bueno, ya aparecerá. También hay que decir que como mucha gente se piensa que nosotros nos conocíamos todos antes de empezar, que éramos súper amigos, a la mayoría, o por no decir a todos los colaboradores, lo hemos conocido directamente en plató. Claro, sí. Es paradójico que en estos tiempos en los que no se puede ver a nadie ni conocer a nadie en persona, hayamos puesto cara a tantísima gente que, pues eso, conocíamos de las redes y que no conocíamos personalmente. Por aquí viene Tirma. Bueno. Ojo. A lo mejor no es Tirma. A lo mejor no es Tirma. ¿Tirma el aparato? Tirma, ahí tenemos a Tirma. Ahí está Tirma. Hola. Hola, Tirma. No te oímos. Selecciona por ahí. Hola. Ahora creo que sí. Ahí. Ahora. Hola, chicos. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vosotros? Pues aquí, pasando el rato. Ya os he estado escuchando. Qué guay son las... Escuché la del año pasado, la de la semana pasada y ahora con Laia. Y lo que pasa es que estaba muy nerviosa con la conexión, a ver qué pasaba con el Twitch, cómo me metía, os estaba viendo vídeos antiguos. Andaba un poco enloquecida, pero ya os tengo. Es fácil, si al final nosotros lo que hacemos es transmitir el Zoom. O sea, no... Ya, claro. Yo pensaba que había algo, entonces estaba buscando 20.000 pestañas en la aplicación que no encontraba. Pero nada, muy guay. Es más fácil. Muy guay. Bueno, pues nuestra siguiente invitada es Tirma Pérez, que es subdirectora del programa. Ella es gallega, pero vive en Madrid. Sus orígenes son gallegos. Y de hecho es licenciada en Historia. Es decir, que tenemos una persona en el equipo de dirección que es licenciada en Historia, concretamente por la Universidad de Santiago de Compostela. Y en guión también. En guión también teníamos a un historiador. Sí, ya vendrá. No adelantamos acontecimientos. Es verdad. En el departamento, digamos, en la sección de dirección, es nuestro vínculo con la historia, porque tiene, como decimos, esa licenciatura en Historia por la Universidad de Santiago de Compostela. Tú eres de Lugo, si no me equivoco. Eso es. Pero claro, este vínculo con la televisión tuvo que llegar de alguna forma, ¿no? Tú hiciste un posgrado en periodismo en la Universidad de Complutense. Eso fue lo que te llevó a Madrid y a trabajar en sitios, a hacer prácticas en sitios como El País. Es decir, que poca broma. Eso es. Empecé con pero unas prácticas que, bueno, a mí de repente cuando me vi allí, al lado de Ramón Lobo y, en fin, en la sección de Internacional del País, que es de las más potentes, y me plantaron allí, yo no entendía nada y estaba feliz porque sí que eran unas prácticas cortitas de un verano, pero estuvo muy bien. Sí, o sea, empecé la transición desde la historia a la televisión, pues sí que ha tenido su miga. Y es verdad que tu llegada a la televisión como tal, definitivamente, fue con el programa Españoles por el Mundo.
Antes, porque eso fue, sí, bueno, eso fue, digamos, al reporterismo, digamos, ¿no? Como sí, hacer ese tipo de programas fue con Españoles en el Mundo, que ahí estuve 5 años. Y antes estuve haciendo otras cosas de guión. O sea, empecé, digamos, que por el tema del periodismo internacional un poquito. Luego dije, uy, esto del periodismo internacional tampoco es lo que me convence. Me gusta el guión, me gusta escribir. Y entonces empecé por ahí. Pero surgió lo de Españoles en el Mundo y ahí estuve pues bastante tiempo desde el principio, sí. Una Y cosa, luego ya pues por otros lados, sí. No, soy el único. Es que el otro día cuando estuvimos hablando del programa, yo siempre lo he llamado españoles por el mundo. Pero Es es en el españoles mundo. en el mundo. En el mundo. Vale, vale. Vale. Españoles en el mundo. No sé. Perdón si por el mundo. No, que Dame va, el si es el subconsciente de- clásico. Es el clásico, se entiende perfectamente. Vale, vale. Y, y sí. Ahí estuve un tiempo largo, y ahí aprendí muchísimo, la verdad, porque para bien o para mal lo hacíamos todo. Era un programa en el que, bueno, lo hacías todo. Y hasta la edición, con lo cual estaba muy bien. O sea, estabas en la sala de edición con el editor y eso estaba muy bien. Nada, sí, eso fue una experiencia muy guay, la verdad es que sí. Que a los padres les gusta mucho, porque Luego, además además, siguen haciendo los programas una y otra vez. Entonces te pueden ver un domingo por la mañana, 8 años después. Está bien. Correcto, correcto. ha seguido trabajando también con el mundo del reporterismo, por decirlo así de alguna manera, y has llegado a ser también directora y guionista de 2 documentales, que esto que parece que es tópico o típico, pero claro, siendo gallega, pues has hecho un documental sobre narcos. Los narcos que vinieron del mar. Los narcos que vinieron del mar, un documental sobre, pues os lo podéis imaginar. Hablando de vikingos. Hablando de vikingos. Iba hasta arriba, iban puestísimos. Vikingos blancos, vikingos Ay, blancos. las especies cambian, ¿no? Pero al final la especia viene. La ruta de las La especies. ruta de la especie. La ruta del bacalao. Totalmente. Sabéis que estuvo muy de moda que el tema del narco gallego pues explotó. Hace un par de años explotó, a partir de Fariña, etcétera. Y a mí era un tema que me gustaba siempre muchísimo. O sea, los gallegos pues hemos crecido con eso. O sea, yo estaba en Lugo, que en Lugo nunca llegó mucho el tema, la zona de Lugo, Orense, como que lo veíamos con la misma, bueno, Sí, las aficionábamos igual. lanchas Claro. costaban que llegue más a algo. Eso es, o sea, eso es más, es Coruña y Pontevedra, son los que más vivieron el fenómeno. Entonces, pues desde Lugo y desde Orense lo veíamos, pues que crecimos con eso en las noticias en los años 80, los nombres míticos. Entonces sí que me gustó muchísimo hacerlo y estuvo muy guay, la verdad. Además fueron 3 docus, o sea, fue como una serie documental para contar toda la historia, desde la época del extraperlo y el contrabando hasta el día de hoy. Y pues tenemos historia, tenemos periodismo, tenemos... Y tu último pinito con digamos, con el mundo del audiovisual ha sido en radio para hablar de filosofía. Un proyecto que se llama Filosofía para Millennials y que estuvo en la radio municipal de Madrid, la M21. Hasta que chapó aquello. Hasta que traca. La peligrosa Radio Carmena, ¿no? Sí, alias Radio Carmena. Tal cual. Como si fuese la cerraron nada más llegar. O sea, llegó Almeida y le pareció oportuno cerrarla. Y era una radioescuela, era una radio, la verdad es que muy chula, con unos programas increíbles. Al cerrarla, o sea, es que el problema no es solo que la cerrase, es que de una manera muy loca borraron de internet todo rastro de la radio. Entonces ahí se han perdido pues unos archivos valiosísimos de entrevistas a gente valiosísimas. No sé Sí, cuántos que a lo años estuvo la mejor, radio. si quieres cerrarla, ciérrala, pero no hay necesidad Claro. de borrarlo. Eso es. Entonces de repente un día fui a mirar algo y me salía la Wikipedia solo. ¿Sabes? Había un trabajo detrás pues muy currado y como hecho con mucho cariño, porque es una radio hecha con mucho cariño. Entonces, pues Un eso dio ejemplo mucha de pena. damnatio memoria. Totalmente, tal cual. Y sí, pero eso fue lo último. No te memoria, de hecho también lo dice Daniel. Bueno, lo último no, porque lo ultimísimo ya es el trabajo que has desempeñado en el condensador de flujo. Y es un poco por lo que estamos aquí hoy y es lo que te vas a explayar tranquilamente en desarrollar. Que fue para mí un bombón, chicos. O sea, para mí, pues eso, imagínate, una persona que ha estudiado historia, que le sigue gustando la historia, pero que ha seguido una trayectoria profesional por otros lares, intentando siempre no separarme de las ciencias sociales, que yo eso siempre lo digo. A mí me ha valido mucho la formación en historia,
para muchas cosas, para aplicar después en el periodismo, en el guión o en la dirección de documentales o lo que sea. O sea que siempre los padres te dicen, ¿por qué estudiaste esto si al final no te dedicas al otro? No, todo cuenta, todo va en la mochila y para mí estudiar historia ha sido muy útil a lo largo de mi vida. Y luego lo que pasa es que, claro, de repente llega esto y es un regalo. Me dicen, pues mira, estamos preparando un programa de historia para la 2, pues bueno, se me pusieron los ojos como platos y feliz. Y creo que estamos todos muy contentos con el resultado, además. A nosotros, además, como veníamos con mucho miedo, cuando nos dijeron va a haber otras personas en el equipo que también son historiadores, ahí sentimos algo de alivio. Porque claro, nosotros veníamos sin ninguna experiencia. Qué guay, qué guay. No, sí, fue aparte el trabajo con vosotros, fue muy bueno. Y aunque, por ejemplo, Jesús y Aitor Gutiérrez es el director y Jesús Mancebón es el otro subdirector, que eso, bueno, ya lo hablaremos, que éramos 2 subdirectores y que si hubiésemos sido 8 también hubiesen hecho falta 8. Tienen también una formación, ellos son de audiovisual puro, pero os habréis dado cuenta que también, o sea, a la hora de hacer los brainstorming con ellos, etcétera, se les nota con tíos con formación. Entonces, da gusto, será todo muy fácil. ¿Era la primera vez que hacías un programa de este estilo? ¿O has hecho alguna vez algo similar? No, algo así de... Hombre, sí, algún programa de plató sí que he hecho, pero así en la subdirección de un programa de plató no tanto. O sea, la subdirección o la dirección la he hecho más de, pues eso, documentales que al final acababas impulsando tú. Pero esto no, o sea, en este tipo de estructura no. Y eso también, yo estuve nerviosa también al principio, a ver cómo me coloco, cómo puedo ser lo más valiosa y útil posible. Entonces fue, bueno, pues lo que pasa siempre en un primer proyecto, que intentas que todos encajemos y que todos encajemos de la mejor manera. Y aparte también fue, pues como sabéis, también nos pilló la pandemia, entonces también hubo mucha parte del trabajo que se hizo desde casa. Entonces tuvimos mucha videoconferencia como esta y lo que pasa es que, claro, sí que es cierto que es levantar un programa sin vernos y sin conocernos, sin olernos, sin saber cómo piensa el otro, que lo fuimos consiguiendo con el paso de los días, pero que no fue tan fácil como estar en una redacción todos juntos, ¿no? Claro, evidentemente, además, hoy en día, en ese sentido, parece que lo que es el trabajo digital ha avanzado mucho, porque ahora, evidentemente, por necesidad se hace y todo el mundo se ha hecho a lo que es trabajar digital. Pero es verdad que hay veces, y eso yo creo que facilita mucho, porque hay cosas que se pueden hacer por digital sin problema, pero es verdad que hay veces que hace falta pues esa reunión en físico, aunque sea en distancia, pero para poder decir mejor las cosas, etcétera, etcétera. Pero vamos, pese a eso, sobre la todo verdad... en un programa nuevo, sobre todo cuando el programa es nuevo y el equipo no se conoce. Claro. Porque yo creo que si el equipo se conoce es que va rulado, o sea, en el fondo no... Pero cuando todavía estáis integrándoos y haciendo un poquito el puzzle entre... sí que es bueno estar en redacción, pero bueno, lo solventamos muy bien. Oye, y tú has estado principalmente en contacto con los colaboradores para temas de, bueno, en general de colaboradores, de guión, etcétera, y decirles ese primer filtro de esto es muy largo, a lo mejor por aquí se puede acortar. Has trabajado con un montón de historiadores y divulgadores, historiadores del arte de personas que están acostumbradas a llegar y soltar su rollo. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal enfrentarse a eso? Pues mira, de verdad que son un 10. Todos los colaboradores han sido un 10. Es verdad que yo he ido con tijera muchas veces, hemos tenido... Y luego también otra cosa, que es que el programa, cuando empezamos a ver cómo rodaba, vosotros lo sabéis, en el rodaje, todavía se acortaba todo mucho más. Entonces, el tema de los contenidos pues bueno, ha sido una cosa que estuvimos explorando durante, en realidad, todo el programa, ¿no? O sea, porque pensábamos que necesitábamos pues eso, un minutado X que luego pues fue cambiando. Entonces, con ellos, pues lo que teníamos que hacer sobre todo era eso, explicarle cuál va a ser su tema, mirar cuáles son los highlights, luego pues cosas como las introducciones o la contextualización de los temas. Yo incluso pecaba también de sí, contextualiza. Y luego llegaba el contexto y era como, no, pero un contexto en el fondo de 3 líneas. Contexto, pero contextito.
un contextito. Porque claro, hemos visto que sí, que luego pues llegas a plató y las cosas pues son mucho más... Tienes menos tiempo para explicar lo que quieres contar. Y sobre todo que tienes que ir a los puntos clave y a los puntos fuertes. O sea, no puedes... cada frase cuesta. Cada frase tiene que estar muy elegida, porque había poco espacio, digamos. Y eso es lo que también pues han tenido que ir a lo que se han ido adaptando los colaboradores, y de maravilla, porque ellos mismos también lo veían. O sea, ese momento en el que, ostras, es que no voy a poder contar todo esto y todo va a tener que ser mucho más escueto y más concentrado. Eso es una cosa que como persona que no estaba relacionada con este mundo para nada, simplemente lo típico que criticas gratuitamente de, esta persona, esto que mal hecho está, ¿no? Cuando ves un programa, que mal hecho está esto, sin tener ni idea de lo que hay detrás. Claro, una vez que entras y lo conoces, y has dicho una cosa muy importante, el valor de cada frase, de cada palabra. Sí. Y te das cuenta de, ostras, es que llega un punto en el que tienes que empezar a valorar cada palabra qué resultado te da, si es necesaria o no. Si Totalmente. Cada concepto tiene que entrar o no tiene que entrar, porque el tiempo es el que es, y te llega el director y dice, lo que ha dicho Laia antes, tienes que quitar 1,5 minutos porque te vas de tiempo. Y es como, ostras, Totalmente. 1,5 minutos. Y yo soy una persona acostumbrada a divagar, como podéis daros cuenta. Entonces lo he visto mucho más claro. Perdón. No sé si habéis visto, si seguís la serie The Crown. La Sí. empecé. Bueno, pues en esta última temporada hay un capítulo donde está Margaret Thatcher intentando, negociar una cosa, ¿no? Tampoco quiero dar muchos detalles para el que no la haya visto. Y bueno, es un debate por elegir la palabra concreta y precisa. Me recordó tanto a nosotros, en general, a nosotros y a todo el equipo de dirección y a los colaboradores. Hay que ser tan preciso para decir cómo resumimos esto en una palabra, pero que meta este matiz, pero que no dé a entender esta otra cosa. Pero Totalmente. estaba viendo ese episodio y me acordé de todos nosotros y dije, madre mía, es un poco nuestro trabajo. Totalmente. Había que sintetizar ideas muchísimo y contenido muchísimo, pero es que incluso llegó un momento en que había que sintetizar, o sea, yo ya incluso recortaba alguna vez algún texto de los colaboradores para que cupiese cuantas más ideas fuese posible. Les cortaba, o sea, el tipo de pelado era casi de redacción puro, o sea, de preposiciones, de este verbo, no lo pongo, en lugar de compuesto lo pongo simple, que así cabe más. O sea, imaginaos la locura, o sea, ya, además de reducir ideas, ya era un punto de, venga, reduzcamos incluso a la hora de redactarlo, para que, bueno, que sean menos hojas y también le pueda llegar al director y en un momento dado pues pase, ¿no? Y que no aparezcan 8 hojas, sino que sean 6. O sea, la idea era intentar cuidar al máximo el contenido, intentar contar lo máximo posible, pero con extrema, o sea, siendo muy sintéticos. Tu trabajo ha sido totalmente, básicamente con los colaboradores y con guión, haciendo un poco de intermediaria, y que sepas que tienes ahora mismo a casi todos los colaboradores del programa en el chat alabándote. Ay, qué majos, no, de verdad. Sí. Han sido, o sea, aparte de caerme genial como personas y parecerme como, unos historiadores como la copa un pino, es que todos. Y luego en lo personal es que son majísimos y entendían perfectamente las exigencias del programa. O sea, perfectamente, no había que contarles gran cosa. O sea, una vez lo veían, eran los primeros que lo veían y lo hicieron todo muy fácil. Daba gusto. Yo estoy encantada de haber estado con ellos y de haberlos conocido, haber trabajado juntos y no sé, merece mucho la pena, la verdad. De hecho, la gente no lo sabe, pero una de las cosas típicas de Dilma cuando la llamabas por teléfono era decirle, oye, ¿has hablado con no sé quién? Y te decía, acabo de colgarle después de 3/4 de hora hablando con él. Claro, porque imagino que Dilma ahí también ha tenido que hacer un poco de papel, digamos, de meterse en psicología, de dar apoyo moral a que esta persona tenga tener empatía, tener un poco la persona que te escucha, que puede hablar contigo, ese enlace entre la dirección y los guionistas y nosotros y todo el mundo. Pues tú eres ese digamos, el pilar humano. Más sí, que un poco sí. Que hablaba con la gente, que reconfortaba en algunos casos. Sí, nada, un poco sí, lo poquito que he necesitado, porque ellos, o sea, de verdad os lo digo, que como un tiro han funcionado. No sé quién está en el chat, porque yo estando en Zoom no puedo ver mensajes, ¿verdad? Esto no... No, en Zoom no.
Pero bueno, Claro. están Barroquista, Laia, la doctora Guillén, Sara Ruballo, está Bueno, bueno. Néstor, está... Pero están todos. La marca también. Estaba Javier también, que hace... Sí, está por ahí también. Javier, Marga... Sí, yo creo que están prácticamente todos. Ignacio también está. Yo Nah, qué creo guay. que están todos. Están Qué todos guay, aquí. qué guay, qué guay. Nada, yo de verdad que guardo un recuerdo buenísimo de trabajar con ellos. O sea que... Aparte de todo esto, también el espectador, la espectadora, tiene una referencia de tu persona en el programa. ¿No? Apareces en el programa. Es cierto, sí, 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 sí. ¿Qué, Es una cosa que... ¿Eso qué tal? a ¿Eso qué los- tal? Bien, sí, está muy guay. ¿Sabes para qué está muy bien? Pues para tus padres, para tu hija. Yo lo veo con... Que eso es una cosa que hemos hablado más de una vez. O sea, que habéis hablado, que os he escuchado y se ha comentado y lo hemos hablado también con los colaboradores y demás, la dimensión familiar que tiene el programa, ¿no? O sea, que de verdad se puede ver con niños, con hijos, o sea, y eso está muy bien. Entonces, pues sí, sale la voz en off, o sea, hago la voz en off de los fluzos y nada, es una pequeña locución del verdadero fluzo, al que juegan mucho los niños. O sea, yo recibo en estos 2 últimos programas, esto fluzo, tal, hijos de amigos. Y nada, está muy bien, está muy bien. Ay, que se me cae. Hubo mucha gente que tardó en darse cuenta, ¿eh? Yo no mucho. me di cuenta. O sea, yo lo digo. Yo no me No oculto. quería, con no estas quería cosas. decirlo, pero... No, ¿De yo qué? no ¿De me mi oculto. Yo De mi voz aterciopelada sonando en el programa, no lo puedo creer. Yo, Juan G. Además, mi cerebro hizo asociación porque en su momento tampoco sabía que Raúl era la otra voz. Pero luego llegó un momento que dije, o me lo dijo alguien, no me acuerdo la verdad, pero dije, vale, Raúl, además lo he escuchado hablar, claramente es su voz la que aparece aquí. Y por asociación pensé que era Bruna la otra voz. Ah, vale. Entonces, porque Vale. dije, bueno, los veía siempre juntos. Y entonces mi cerebro dijo, bueno, pues ya está, muy fácil. Fue una buena idea por parte de, supongo que habrá sido Laco, la productora, vamos, que se le ocurrió meter una voz femenina. Porque la tendencia, obviamente, pues lo iba a hacer todo Raúl. La tendencia, bueno, pues quién lo locuta, tal, pues que lo haga. Y yo creo que, no sé quién fue, pero alguien dijo, metamos una voz femenina. Yo creo que es buena idea. No, sí queda genial. O sea, es una cosa que la verdad que le da valor al programa. Sí, o sea, que haya una... O sea, está bien. Y luego el concepto del verdadero flujo, que no me acuerdo cómo fue, cómo surgió esa pequeña sección. A nosotros apareció alguien y nos dijo, vamos a hacer esto. Yo recuerdo a Sí, Jesús planteándolo y cuando lo hablamos, y la verdad que para redes sociales y en general para la gente en su casa, así como es la típica pregunta de Trivial un poco, ¿no? Sí. Entonces meterle esa parte así más lúdica siempre está guay. Que yo os digo que recibo un montón de mensajes. Esto es el flujo, este es el verdadero, este es el tal. Entonces sí que hay ese punto interactivo de juego que es bonito. Además, siendo sincero, Jesús, nosotros éramos un poco reacios a hacerlo. Y Jesús, que también tiene esa habilidad para tratar con las personas, nos dijo, es que yo creo que vosotros aquí haríais muy buen papel. Y estuvo dorándonos la píldora hasta que al final... Claro. Sí. Te lleva al No, gusto. el tema de los flujos la verdad que es un puntazo. Como dice David, nosotros éramos un poco más reacios al principio porque era como, el verdadero o falso típico de toda la vida. Pero ha triunfado y bueno, ha triunfado. Nosotros nos hemos currado unos flujos chulos que nosotros mismos dudamos muchas veces de cuál es el verdadero. Eso, la gente a veces no se da cuenta, tú escribes una cosa, luego pasan meses y entonces no te acuerdas muy bien de lo que has escrito, porque al final han pasado meses de otro tipo de trabajo, otro tipo de cosas y se te ha olvidado eso. Entonces lees eso y dices, ¿por qué pone aquí esto? Qué cosa más rara. Y dices, pero esto ¿Se me habrá pasado? Claro, se me habrá pasado. Y luego, no, vale, este es el falso porque no sé qué. Nosotros mismos como idiotas yendo a comprobar un flujo falso al pensar, esto es muy raro, voy a comprobarlo. Es decir, no, si esto lo ha escrito David antes. Vale, Eso es. A mí me pasó con Javier Cansado que el primer día de grabación, ponen el flujo, que era el falso, pero todavía no se sabía, en pantalla, y se me acerca Javier Cansado y me dice, eso que habéis dicho ahí está mal. Con lo de la oveja, ¿no? A lo no, mejor... no era ese. Era otro.
Cierto. Y yo dije, madre mía, que la hemos liado, que esto ya está hecho, ahora a ver cómo lo cambiamos, no sé qué. Me voy al guión y digo, pero si es el falso. Tú, Claro que está mal. Javier, Claro. En ese Javier, mira, te momento, comento. Y se lo dijiste, ¿no? Sí. ¿Sabes Para que cómo no- se llama el para que programa, no cre- Javier? Claro, no, que no creyese que éramos unos indocumentados, ¿no? También metiendo pifias. Sí, sí, sí. Claro, De hecho, yo en realidad me da un poco de miedo el tema de verdadero flujo, porque es lo típico que alguien lee por redes sociales y dice, pero ¿cómo están las dos en un programa de divulgación histórica diciendo memeces que son falsas en Twitter? Y a lo mejor no capta la idea de lo que es el verdadero flujo y de repente alguien salte por ahí. No sé si ha pasado, que yo haya visto no, pero todavía tengo ese miedo de que alguien diga, pero si esto es mentira, ¿qué hacéis? Palurdo. Bueno, pues el que se adelante creyéndose listo se lleva luego un mini zasca. Ya, ya, ya. O sea, que hay que tener cuidado. Dice Nightingale Murciana, estoy metida en peleas por eso, por el tema de los fluzos, porque no creo que nos hemos comido por redes sociales que tienen movidas con sus amigos, ¿no? Sobre cuáles son los falsos y cuáles son los verdaderos. Y, Eso está bien. y ella creo que va ganando a sus compañeros 2-0. ¿Puede ser? Muy bien. Eso siempre está guay. Daniel dice eso, de que le extraña que no haya pasado con ciertas personas. Bueno, en redes sociales ya sabemos cómo son las cosas. Pero bueno. Las redes hay que minimizar un poco lo que ocurre. Pero Juanje, chicos, nos están tratando muy bien las redes, ¿no? Sí. Nos están tratando muy bien, yo creo. De hecho, lo que acabo de decir en realidad creo que también va hacia lo positivo. O sea, hay que minimizar un poco también lo positivo. No vayas a creerte que hay 3 millones de personas viendo el programa También, porque hay total. 10.000 tweets en Twitter. Que muchas veces Total. es esa sensación de burbuja que no te das cuenta y estás ahí dentro de esa burbuja. Sí, no sobredimensionar lo de las redes, claro, desde luego. Claro. Dice Nightingale Murciana que se está jugando dinero porque si sigue así, se ahorrará el mes de alquiler. Ostras, pues sí que se podemos- juega, sí que va fuerte. Podemos llegar a un acuerdo, porque nosotros tenemos todos los flujos. Claro. Claro. No lo Joder, digas. hay gente que No juega digas eso. muy fuerte, ¿eh? Tienes que hacer un pleno de 13, entiendo. O sea, todos los programas, ¿no? Dice, tengo que hacer un Bueno, pleno. y apostar como 50 euros por flujo, Oye, habladme por Twitter que ¿no? Madre mía, la corruptela que rápido se lanza. Lo que está moviendo este programa, ¿eh? Sí. A ver si consigo. Y nuevo Dirma, radio. es muy distinto hacer este tipo de programas a hacer lo que tú hacías en Españoles en el Mundo o lo que has hecho en documentales y eso. En documentales no tanto. Porque al final acabas manejando. En documentales manejas, claro, hay varias fases. Está la investigación sobre un tema, la producción del tema. Hay una parte de contenido muy, muy, muy importante cuando empiezas un proyecto de ese tipo. Entonces, no, pero con respecto a Españoles en el Mundo, por supuesto, cualquier ese tipo de programas de reporterismo no tiene nada que ver. Porque tu trabajo en Pero- Españoles en el Mundo era solo de reportera o también guionizabas. Todo, porque lo hacíamos todo ahí de alguna manera. O sea, era un poquito low cost, para bien y para mal, por eso os decía. Entonces, pues nosotros buscábamos los personajes, nosotros hacíamos la producción, el rodaje allí y luego estábamos editando con un editor en sala. Entonces, por eso estaba muy bien, porque aprendes pues todas las patas de la mesa del audiovisual. Aprendes a producir, aprendes a grabar y aprendes a editar. Entonces, y a la hora de editar, pues bueno, pues con buscando que sea todo, que cuente toda una historia de alguna manera, o sea, que cada historia o sea, cada vida de español que enseñabas por ahí, o cada país o cada ciudad, que fuese una cosa cerrada y bueno. El resultado era magnífico para esos medios, como dices que teníais. Y Total. El resultado, el yo programa. creo que revolucionó un poco el mundo de. Sí, el programa viajes, fue como un tiro. Luego, claro, también tuvo muchísimos hijos, ¿no? Que Claro. acabó. O sea, creo que todos exprimimos el formato hasta la saciedad. Sí, pero bueno, en un primer momento era como bastante chulo y no sé si guardas alguno especialmente con especial cariño. Jo, sí. Un par de destinos así que dijeras, jolín, es que estuvo muy bien. Sí que tengo un montón y también guardo muchísimos recuerdos de muchos españoles. Hay muchísima gente con la que me sigo escribiendo, muchísima.
Muchísima gente que me ha escrito de los españoles por el mundo, por el programa, de hecho. No sé, en cuanto a países, yo recuerdo con mucha ilusión sitios a los que probablemente no iría. Pues un Nepal, un Camboya, no sé, un Seattle, que me encantó, por ejemplo, o sea, ya yendo hacia hiper primer mundo. Es que al final fueron 40 programas, ¿eh? O sea, fueron 5 añitos, o sea, fueron muchos destinos. Pero sí conservo. Viajaste lo que no está escrito. Que era un horror, porque luego cuando alguien no quería hacer ya, por ejemplo, lo malo es que no querías hacer después viajes de placer. Claro, tus vacaciones eran en casa. Te lo juro. Me acuerdo una vez que mi chico me obligó a ir a Estambul, después de volver de un viaje. Vamos a Estambul y tal. Bueno, recuerdo como una tortura ese viaje, porque me veía como haciendo agenda en todo, subía un barquito por el Bósforo y me daba la sensación de que estaba preguntándole por qué echaba de menos a alguien. No sé, lo veía todo en plano, lo veía todo en secuencia, me veía a mí en bici, o sea, era todo horrible en ese sentido. Y estuve un tiempo que no me apetecía nada, o sea, coger aviones y eso no me apetecía nada por placer. Pero de verdad que, o sea, tenemos también mucha relación el equipo del programa. Los que estábamos allí y tal, y seguimos siendo muy colegas. Y recordamos el programa con muchísimo cariño. Fue una etapa muy guay. La verdad es que sí. Bueno, volviendo ya a tu parte como licenciada en Historia, como tenemos a mucha gente viéndonos y muchos historiadores, mójate. ¿Cuál es tu periodo histórico favorito? Ostras. A ver, yo soy de contemporánea pura. Acabas de ganarte a muchos enemigos. Ya lo sé. Molaría como los escoceses y otros escoceses. Es cierto, hay pues una medievalista, molaría tal, pero no, soy de contemporánea, incluso de mundo actual. Como ¿Sabéis que le estoy cogiendo mucho gustito al siglo XIX y a partir de él siempre me interesa mucho el siglo XIX español, por ejemplo? Me parece fascinante. ¿Ves, Daniel Aquilloé, que estaba quejándose lo de contemporánea pura y dice, eso es de los del 20? ¿Y ahora qué, Daniel? ¿Ahora qué? Eso. Sí, perdona. Pero no, sí que es verdad que yo soy muy siglo XX. Pero el 19 español me gusta mogollón. Y el programa me ha refrescado memoria. O sea, hemos tocado mucho 19 y me ha vuelto a despertar el gusanillo. Me parece que, por ejemplo, lo del el vídeo, por cierto, de Crímenes del Cura Merino quedó de lujo. Le gustó muchísimo a la gente, muchísimo. Pero no sabría mojarme con un periodo histórico. Bueno, yo creo que no, está bien, siglo XX, XIX. Es que el siglo XIX español, digamos que lo tiene todo. Total, Si te gusta la acción y quieres un poco aburrir así de varias cosas, el siglo XIX español tiene un poquito de cada cosa. Total, y unos personajones que no puedes con ellos, ¿sabes? Una cosa, no sé, me gusta mucho y se sabe poquito del 19, o sea, hay súper expertos en el 19 español y fascinados por la época, pero así como entre el común de los mortales se sabe muy poquita cosa del 19 en España, ¿vale? Bueno. Pues no sé si ¿De qué sois vosotros? Yo de nada. A ver, no, sí, ¿de qué de nada y de todo. Sí, no, creo que lo hemos comentado más de una vez. Yo principalmente tarde antigua romana, o sea que me muevo en ese ámbito, en antigua. Pero es verdad que también por la trayectoria que llevamos, creo que a los tres nos pasa, que en general nos gustan muchos periodos y muchos escenarios del planeta. O sea, creo que a los tres nos pasa un poco eso. Claro. Sí, Hombre, es lo suyo, ¿no? En mi caso yo soy más de didáctica de la historia que de un periodo en concreto, pero yo soy de extremos. Yo soy de prehistoria y de contemporánea. Joder, tío. Sí, señor. Yo con la prehistoria, mal se lo dije a Marga y a Ignacio y tal, con la prehistoria siempre fue mi callo, ¿eh? Lo siento muchísimo, pero me costaba una vida, tío, en la carrera. De repente la arqueología, la prehistoria se me hacía pues tan científico
que de repente se me ponían así se me ponían los pelos. Me gusta más a ver, como me escuchas, a que entendedme, ¿eh? Pero un poquito más de especulativo, no especulativo, pero me gusta mucho la historia de las ideas, por ejemplo. O sea, me gusta el que tenga... Ay, no sé cómo explicarlo, pero claro, yo te digo, que tenga miga, y me dice un prehistoriador, un arqueólogo, ¿cómo que miga? Si miga tiene todo lo que nosotros contamos. No lo sé, a mí ahí tengo mis limitaciones con según qué épocas de la historia y por eso tiro al puro presente. A mí me pasa un poco parecido. No tengo una época clara, digamos. Me gusta la tarde antigüedad, la alta edad media, luego me gusta también el siglo XVIII, pero no tengo claro, digamos, una época. ¿Verdad? Como dice Juanje, que del trabajo común que hemos estado haciendo, y como dice David también, pues historia y didáctica, la filosofía de la historia, teoría de la historia, un poco lo que engloba la historia como ente en sí, ¿no? Historia de las ideas o historia de los conceptos. Total. Filosofía de la historia y teoría de la historia también estuve yo, como me interesaba bastante cuando estudiaba. Teníamos un profesor muy bueno, además, Tal Bermejo, que ha escrito mucho de teoría de la historia. Y bueno, sí, son cosas, o sea, que tocan un poquito más con lo filosófico, que a mí también me gusta un poquillo. Sí, ese caminito también me gusta explorarlo un poquito. Bueno, pues yo creo que con eso cerramos esta maravillosa entrevista. Sí. Muchas gracias por venir. Muchas gracias encantada. por estar con nosotros. Encantada y me alegro que seáis tan entusiastas, que es que el entusiasmo es lo que hace falta para todo. Y entonces está guay que hagáis esta parte también y que sigáis haciendo equipo, que sigáis haciendo marca del condensador de flujo y que generéis tanto interés y que, no sé, o sea, enhorabuena. Seguid así. Gracias. Y bueno, y también enhorabuena por la parte que te toca, porque desde luego esto se ha hecho, nosotros insistimos mucho, con un montón de gente, o sea, que además eso es que yo creo que a los tres nos dejó congelados cuando nos entramos de la cantidad de gente que había trabajando en un programa como este. Pero, y eso, que la gente tiene que saber que hay un equipo enorme detrás y que nosotros estamos trayendo a algunas personas porque al final esto no podemos traer a todo el mundo, no tendría mucho sentido. Claro. Pero vamos, en cualquier caso, enhorabuena por la parte que te toca, porque creo, vamos, está quedando un programón. Ha quedado un programón. Sí, chicos, tenemos que estar muy contentos. Tenemos que estar muy, muy contentos. O sea, llevar la historia a la tele y de esta manera, chapo, por nosotros, por todos los que hemos participado, porque es un orgullo, está muy bien. Así que nada, bueno, todo el mundo dándote besos y abrazos y... Un beso para todos, amigos, amigas. Y nada, pues ya de cara al público, nos vemos el jueves a las 10 en la 2. Nos tenemos una cita todos. Y luego el domingo traeremos a nuevos invitados para seguir con este Merienda Fluzo, que queremos un poco ampliar esos contenidos y a esos entresijos del condensador de flujo. Muchas gracias, Tirma. Un placer. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Isaac. Muchas gracias a todo el mundo. Nos vemos. Luego.